Acostumbrémonos que creemos este hábito de alto rendimiento de ir a por la oportunidad en el momento en que la oportunidad aparece. ¿Lo tenemos, sí o no? Sí. ¿Pensáis que es una característica del liderazgo tener la valentía de subir aquí arriba a bailar, especialmente si no te gusta, especialmente si no lo haces bien, especialmente si crees que no sabéis bailar? ¿Lo es, sí o no? Sí. ¿La vais a seguir? Sí. ¿Hola? A ver quién lo hace, a ver quién no, porque matemáticamente no da tiempo. Pero lo único que os importa a vosotros es si yo soy capaz de aprovechar la oportunidad, porque si la aprovecháis aquí, exactamente igual pasará afuera. Estamos con ese bloque de liderazgo, autoliderazgo, lidérate a ti mismo, y tenemos que trabajar profundamente en esa mirada interior, esa mirada hacia adentro. Cuando en el primer curso, en el nivel 1, os comentábamos temas del pensamiento, os decíamos que había una base científica que da valor, que da sentido, que da rigor a todo esto. Vamos a ir profundizando en esa base científica, vamos a ir entendiendo cuáles son los elementos que biológicamente, neurológicamente, activan estos comportamientos y por qué me interesa, insisto, desde el punto de vista inconsciente, ir poco a poco modificándolos. ¿Cuántos cerebros tenemos los seres humanos? ¿Cuántos? La mayoría de gente no contesta, ¿no sabéis cuántos cerebros tenéis? ¿Cuántos cerebros tenemos? Uno. Tenemos un cerebro, ¿de acuerdo? Sí. Parecía algo bastante obvio, pero no estaba tan claro. Tenemos un cerebro que se compone a su vez de otros 3 cerebros, subcerebros podríamos decir. ¿Cuáles son esos 3 subcerebros? Fijaos, esto tiene que ver con el proceso de creación, de evolución de la mente. Bien, mejor dicho, del cerebro, para ser precisos, del cerebro. La mente es un ente que va más allá de lo meramente biológico. El cerebro es un cacharro biológico, lo puedes tocar, existe, se puede ver. Y se va generando con el tiempo, repito, a través de la evolución, a través del paso de los días, de las semanas, de los meses, bien, y finalmente conforma genera ese cerebro que todo el mundo conocemos y que por supuesto nos diferencia del resto de especies. Pero en realidad solamente hay una parte, un cerebro de esos 3 que es especial y característico del ser humano. Los otros 2 tienen mucho más que ver con la naturaleza y vamos a ver cómo podemos observar en la naturaleza y en nosotros mismos la influencia de esos 3 cerebros. El primer cerebro que se genera es el cerebro que llamaremos reptiliano. ¿Cómo le llamaremos? ¿Cómo le llamaremos? Gracias, cerebro reptiliano. Cerebro reptiliano. Este cerebro se llama así porque, os podéis imaginar, lógicamente viene o procede a nivel evolutivo ¿de qué tipo de especie? Los reptiles, y los reptiles, si os habéis fijado alguna vez, tienen un comportamiento muy específico. Cuando tú observas un reptil, una rana, un lagarto, un cocodrilo, si habéis visto alguna vez alguno, en libertad, si os fijáis en el comportamiento de esos animales, ¿qué característica principal podríamos observar en ellos? Que huyen. Que se arrastran, sí, se arrastran. Que reptan, sí, todo eso. Vamos un poco más allá, vamos, que podéis. Supervivencia, por ahí nos vamos acercando, es decir, ¿qué quiere decir supervivencia? ¿Cómo se puede observar, cómo es visible esa supervivencia en su comportamiento? ¿Qué vemos? ¿Por qué lo detectamos? Porque el reptil solamente tiene 2 modos. Off, on. Ya está. El reptil, si habéis visto una rana alguna vez, si no podéis quedar mirando una rana algún día, está ahí la rana. Hasta que de repente, ¿qué hace la rana? ¡Pum! Salta. Y cuando salta está en on, y cuando aterriza, bueno, puede seguir saltando, pero hay algún momento en que se pone en off otra vez. Exactamente le pasa igual a un cocodrilo. Está ahí el tío ahí tumbado, en la orilla del río, hasta que de repente algo en su mente le dice, hey, tienes hambre, come, ¡pum! Y se pone en marcha. A toda hostia. Pero se pone en marcha en ese momento y luego se vuelve a parar. El cocodrilo no da paseos por la orilla del río. Ni nada por gusto. El cocodrilo solamente, ¡pam!, se va a poner a comer o a huir en un determinado instante y luego se vuelve a parar. Eso es la característica principal del cerebro reptiliano. ¿Conocéis alguna persona?
un poco reptiliana, digamos, o sea, una persona que está como aletargada y ¡pam! De repente dice, hostia, ¿qué ha pasado? ¿De acuerdo? Yo he visto algunos reptilianos ahora en el ejercicio, he visto algunos momentos que una persona la veía medio tranquila y de repente ¡ah! Dice, hostia, el reptil que lleva dentro. Es literalmente así, ¿de acuerdo? Es literalmente así. Y además tiene la característica del reptiliano de que es el primer cerebro que se forma. Cuando venimos al mundo, lo primero que empieza a aparecer desde que aparece el embrión, el feto, nacemos, crecemos, lo primero que se forma es el cerebro reptiliano. Es decir, la primera característica de comportamiento que vemos en un ser humano, efectivamente, es la de supervivencia. Y lo puedes observar en los bebés. ¿Verdad? Porque yo tengo una hija, ya sabes, bueno, si no lo sabéis yo lo digo yo, tengo una hija que va a cumplir la semana que viene 17 meses, es una maravilla, algo impresionante, si alguien no es padre que lo haga rápido, bueno, no. Que lo haga rápido si quiere y si lo desea profundamente, porque además voy a hablar de eso a continuación. Ahora, si lo deseáis, no hay nada que se pueda comparar con eso. Ahora la cuestión es que mi hija tiene 17 meses, ya casi, supongo que a los que somos padres a todos nos ha pasado, ¿verdad? Que no nos acordamos ya casi de cuando era un bebé de un mes, de 2 meses, 3 meses, pero otros amigos, lógicamente, pues están teniendo hijos nuevos, digamos, aparte de los que ya tenían. Y entonces vas viendo, yo ahora los veo, ¿no? Y yo cuando veo a los bebés ahora, cuando veo a mi hija cómo es, y casi no me acuerdo de aquella época, ¿verdad? Y cuando veo a los bebés de 2 meses, tú ves al bebé de 2 meses, está ahí. Está reptil realmente, ¿no? Está ahí. Bueno, no está reptil porque hace 200 caras por minuto ahí. Pero no hace nada más hasta que el momento que se pone como una bestia. Es el cerebro reptiliano que necesita para sobrevivir, ¿de acuerdo? Por eso, el primer comportamiento que vemos en los seres humanos es de absoluta calma, relax, dormir durante la mayor parte del tiempo, pero de repente se activa, y se activa con mucha urgencia. ¿Os habéis visto un bebé cómo pide de comer o cómo llama a una madre o un padre cuando, bueno, sobre todo una madre en ese momento, cuando se despierta por la noche? Es con urgencia, o sea, no es en plan, no, es, y dices, Dios, ¿qué ha pasado? Y sencillamente es la urgencia de la supervivencia, de que necesito rápidamente que presten atención de mí porque si no me puede pasar algo porque efectivamente estoy totalmente desprovisto de ninguna protección, me tienen que proteger. Bien, por tanto el primer cerebro que se va generando, que se forma físicamente, es el cerebro reptiliano que nos acompaña durante el resto de nuestros días. Hay un elemento, hay un cerebro on-off, ¿de acuerdo?, que se enciende durante los momentos especialmente de urgencia, de emergencia. ¿Qué ocurre? Fijaos el comportamiento del bebé y fijaos cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Porque justamente después, mejor dicho, mientras se termina de formar el cerebro reptiliano, ya va formándose el segundo de los cerebros que tenemos, que es el que llamaremos cerebro límbico, como lo vamos a llamar. Límbico. ¿No os he oído nada, cerebro? Límbico. ¿No os he oído nada, cerebro? ¿Todos? Límbico. Gracias, cerebro límbico, la energía arriba, durante los 3 días, en todos los instantes. Cerebro límbico. Este cerebro es el segundo en proceso de evolución y es el que nos acerca al comportamiento de los mamíferos. Bien, de los mamíferos. Podemos observar claramente cómo el límbico aparece en los mamíferos. ¿Qué característica tiene el cerebro límbico? Igual que hemos dicho que el cerebro reptiliano tiene un on-off, podríamos decir que el límbico es más bien una ruedecita, como la que puede tener el ventilador, como la que puede tener, no sé, un aparato en el que puedes regular la potencia, una ruedecita que puedes girar y que tiene más opciones. Podemos compararlo así de una manera sencilla. Aquí solamente tenemos encendido o apagado, aquí hay más opciones. ¿Por qué? Porque esas opciones en realidad son las emociones. El cerebro límbico es el que contiene la gestión emocional. Y en este sentido nos parecemos a los mamíferos, porque igual que en un reptil solamente puedes observar esos 2 tipos de estados, si tienes delante un mamífero, muchos de vosotros tenéis mascota y si no habéis estado delante de ellas muchísimas veces, puedes observar diferentes tipos de comportamientos e incluso diferentes escalas en ese comportamiento. De tal forma que puedes observar cuando un perro tiene miedo, pero puedes observar también cuando un perro tiene mucho miedo o incluso cuando está aterrorizado. Puedes observar cuando un perro está contento o muy contento. Puedes observar cuando un perro está expectante, puedes observar una serie de emociones. No tiene centenares de emociones como tenemos nosotros, son más sencillos. Pero tiene un montón de emociones que se pueden sintonizar
lógicamente se hace a través del pensamiento del animal, se pueden sintonizar para expresar visiblemente diferente tipo de comportamiento. ¿De acuerdo? También puede tener hambre, es decir, puede experimentar ciertas cosas y hacer ciertas cosas. Al ser humano le pasa exactamente igual. En nuestro cerebro límbico, que es el segundo que se forma, es donde se van gestionando las emociones y donde lo hacemos durante el resto de nuestros días. Conforme el bebé va creciendo, vamos viendo entonces el cerebro límbico y entonces aparece un nuevo tipo de comportamiento. Aparecen las emociones. Cuando un bebé es pequeño es difícil observar una emoción. De hecho, durante las primeras semanas de vida el bebé se ríe solamente por instinto. No es una risa real, no sonríe porque sienta la sonrisa. Simplemente sonríe porque es un elemento biológico, sonríe porque tiene un instinto de hacerlo. Pero son unas cuantas semanas después cuando el bebé empieza a sonreír porque siente la emoción. Unas cuantas semanas después ya empieza a sonreír porque siente la emoción. Ya empieza a interactuar. Y conforme van pasando los meses, esto los que hemos sido padres se ve muy claramente, va desarrollando mucho más esa parte emocional hasta que cuando, por ejemplo, tiene a mi hija, 17 meses, es una gran cantidad de emociones las que tiene, una gran cantidad de emociones las que expresa, una gran cantidad de emociones las que se observan y además se empieza a observar de forma diferente. ¿Por qué? Porque en el momento en que aparece el cerebro límbico empieza a gestionar los impulsos del reptiliano. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? El momento en que aparece el cerebro límbico empieza a gestionar los impulsos del reptiliano. Quiere decir, mi hija cuando tiene hambre, ahora mismo, ya no hace ¡bah! Se pone a llorar como una bestia. Ahora que empieza a hablar, incluso es capaz de decirte vive, o es capaz de decirte, ella dice mucho patata, 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 pollo, pollo, pollo. A veces muy insistentemente, patata, pollo, patata, pollo. Tiene hambre, ¿de acuerdo? Ya no hace lo que hacía anteriormente. Antes de hablar lo pedía, pero tampoco lo pedía con tanta intensidad como cuando tenía 2 meses. ¿Bien? ¿Por qué? Porque recibe el impulso y como su cerebro se empieza a desarrollar, entonces es capaz de gestionar esa emoción y pedirlo de otra forma. Por tanto, tiene una mayor variedad. Ahora, lógicamente, en el caso de que no le des de comer durante un determinado espacio de tiempo, empezará a intensificar esa emoción y puede que acabe en estado absolutamente on porque quiere comer y porque no le está dando de comer, o porque quiere jugar o porque hay algo que no le está funcionando, ¿de acuerdo? Pero no va a permitir que el impulso original aparezca libremente. ¿Me estoy siguiendo hasta ahora? Esto es muy importante entender para ver cómo se forman los test y el efecto que tiene en el comportamiento humano. Por tanto, cuando desarrollamos el cerebro límbico, entonces empiezan a aparecer la variedad de emociones. Cuanto más meses cumple, más emociones eres capaz de observar. Bien, empieza a poner caras, empieza a enfadarse un poco, empieza a enfadarse mucho, empieza a hacer un montón de cosas. Empieza a sorprenderse por cosas que ve, cosas que anteriormente no hacía, y un montón de cosas más. Cuando continúa la evolución, aparece el tercero de los cerebros, que es, en realidad, el que nos diferencia del resto de las especies, y que llamaremos neocórtex. ¿Cómo le vamos a llamar? Neocórtex. Gracias. Y el neocórtex tiene la característica especial de pensar racionalmente. Es decir, nuestra inteligencia, aquello que nos distingue de los demás mamíferos, es porque tenemos algo que vamos a llamar neocórtex, que además es literalmente como he puesto en el dibujo, es decir, la capa exterior del cerebro. Es lo que está más cerca del cráneo, más cerca del hueso exterior, y es lo que, digamos, recubre toda la zona donde tenemos ubicado nuestro cerebro. Quiero que os toquéis el neocórtex ahora, bueno, la zona donde está el neocórtex. Tocamos el neocórtex, a ver qué tal. Vale. Dentro del neocórtex hay diferentes zonas, es decir, está demostrado neurológicamente y cada vez se profundiza más. Está comprobado cómo, dependiendo de la actividad mental que estás teniendo en ese instante, se ilumina, es decir, se aparece más actividad en una zona del cerebro u otra. Ya os comentaba en Diamante en Bruto, no profundizamos en absoluto en este tipo de elementos, os dije que existían, pero que quería ir directo a la acción, o el formador con el que lo hicisteis, pero sí que mencionamos en algún momento en qué zona se ubica la parte que en realidad queremos desarrollar con mayor intensidad, que es el pensamiento consciente. ¿Dónde se ubica el pensamiento consciente dentro de nuestro cerebro neocórtex? ¿En qué parte de él mismo? Tocaros el pensamiento consciente. En la parte frontal, ¿de acuerdo? Es en la parte frontal. El lóbulo frontal es el que contiene el pensamiento consciente. Es decir, cuando tomamos decisiones conscientes, ya hemos aprendido en Diamante que en realidad no lo son absolutamente inducidas por la mente inconsciente, pero a nuestro juicio, sin el entrenamiento adecuado, podríamos llegar a pensar que es una elección consciente.
Supuestamente se toma aquí, en la parte frontal, de tal forma que cuando yo, por ejemplo, estáis haciendo el ejercicio de las sillas, entonces tenéis que desalojar, tenéis que sentaros, todo lo que en ese momento decís, pues voy a coger el micrófono, voy a moverme, voy a salir, voy a ponerme en este espacio, voy a hablar con tal persona, voy a acercarme más a ver si lo leo mejor. Todas esas decisiones son conscientes, elijo hacerlo. Ahora mismo podréis levantar la silla si quisierais, podréis gritar si quisierais, todo eso es consciente, podemos elegir cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Aparentemente consciente. Recordemos que en realidad está impulsado por información inconsciente en la que ahora profundizaremos un poquito más. ¿Bien? Entonces, aquí delante tenemos el pensamiento frontal. Si empezamos a ver los lóbulos laterales, el lóbulo trasero, etcétera, se ubican diferentes actividades mentales. No es muy importante ahora. Sí es importante comprender que si pusiéramos un escáner, esto sí es importante por ese toque científico que a mí me gusta dar, especialmente conforme vamos avanzando en los niveles. Si pusiéramos un escáner en nuestra mente y evaluáramos cuál es nuestra reacción, por ejemplo, a este ejercicio. Imaginad que os hemos puesto unos sensores en los que cuando yo anuncio el ejercicio sale el dado, empieza la gente a comportarse de una manera determinada, a decir cosas. Estamos evaluando cómo reacciona vuestra mente. Dependiendo de la persona, veríamos cómo se iluminan más unas partes u otras, cómo tienen más importancia unas partes u otras, cómo reacciona de una forma u otra, y esto aparecería, insisto, a nivel visible. O sea, si tuviéramos conectado una pantalla, veríamos cómo las diferentes partes se van encendiendo dependiendo de la actividad. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Sí. Gracias, genial. Entonces, dentro de ese cerebro neocórtex, insisto que es lo que nos diferencia del resto de las especies, es donde se aloja la capacidad de pensar, de solucionar problemas. Bien, es decir, el ser humano ha llegado hasta aquí porque tiene la capacidad de hacer lo que la mayor parte de especies no, que es discurrir, que es sacar soluciones, que es pensar diferente, que es evolucionar, que es ver cómo se enfrenta a un obstáculo y lo rodea de otra forma, que es crear donde antes no existía. ¿De acuerdo? A día de hoy tenemos coches, tenemos internet, tenemos luz, tenemos un montón de cosas que hemos creado donde antes no existía. Los recursos existían. Hace 5.000 años podía haber habido internet, los recursos estaban exactamente igual que ahora. Pero el ser humano va viendo lo que el planeta ofrece cuando antes no era capaz de verlo. Y conforme el ser humano avanza, los anteriores han creado una base y los nuevos continuamos esa base y vamos viendo más cosas y vamos cambiando la manera en la que vivimos cuando en realidad, insisto, a nivel de recursos, el planeta en el que estamos es básicamente parecido al que era hace 5.000 años, seguramente con menos recursos naturales, pero similar en esencia. De tal forma que eso es lo que nos diferencia. ¿Qué problema tiene el neocórtex entonces? Porque hasta ahora todo es genial. ¿Qué problema diríais que tiene el neocórtex? El problema que tiene el neocórtex es que lo utilizamos para eso que hemos dicho en muy poca fracción del tiempo. Utilizamos nuestro pensamiento para pensar durante muy poco espacio del día. ¿Para qué lo utilizamos en el resto del tiempo? Efectivamente, para interpretar cosas de lo que está pasando, para tener un ruido mental, para tener una conversación interna, para alarmarme de situaciones, para contarme lo que una persona ha hecho, para decirme por qué esa persona no me cae bien. ¿De acuerdo? Fijaos, los que habéis estado sentados durante la elección inicial del líder, no habéis estado utilizando el cerebro para pensar, ¿os dais cuenta? Durante todo ese espacio de tiempo, las únicas personas que han utilizado el cerebro para lo que está hecho, son las personas que se han puesto delante y solamente en el momento en que han hablado a los demás. En ese momento han empezado a pensar y decir, vale, voy a diseñar una estrategia de comunicación, voy a discurrir o voy a averiguar por qué motivos me elegirían a mí por delante de los demás. Y en ese preciso instante estaban utilizando el cerebro para eso, para lo cual está diseñado y de lo que nos diferencia de los demás. Pero en todo el resto del tiempo se está utilizando para analizar, para pensar, para decir este qué pesado y esta no sé qué, y esta no me convence, esta no tiene buena pinta. En la mayor parte del tiempo, además, de forma inconsciente. Es decir, hay algo que vuestro cerebro ve en el escenario o abajo cuando están hablando, que interpreta de una forma, obviamente basándose en vuestras creencias y aprendizajes previos, y os da una información sobre esa persona. En muchos casos negativa, en muchos casos crítica, en muchos casos de distanciamiento a esa persona, no de acercamiento. Me distancio de esa persona, no me gusta esa persona, veo algo raro en esa persona, veo mal esa persona, no me convence esa persona. Eso es para lo que utilizamos el cerebro la mayor parte del tiempo y también, lamentablemente, es algo que se deposita en el neocórtex. ¿Y por qué pasa eso? Bien, igual que hemos visto cómo cuando pasábamos o conforme se desarrolla el límbico, filtra, procesa los impulsos del reptiliano,
Cuando desarrollamos el neocórtex, hacemos exactamente lo mismo con los impulsos del límbico. Cuando desarrollamos el neocórtex, hacemos exactamente lo mismo con los impulsos del límbico. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo perfectamente sentir rabia hacia una persona y mostrar una cara amable hacia esa persona. ¿Sí o no? ¿Hola? Sí. Yo puedo estar muy cabreado en el ambiente de trabajo en el que estoy, pero puedo perfectamente estar allí, aguantar el tiempo que pueda, seguir trabajando, poner buena cara o mala cara, pero estar allí y no desvelar que estoy hecho una mierda por dentro cada mañana cuando pienso que tengo que ir a trabajar. ¿Me estoy siguiendo? Sí. ¿Hola? Sí. Yo puedo perfectamente escuchar a nuestro compañero Jorge durante 8 minutos, pensar que es un capullo pesado y que está hasta los cojones de que esté hablando y que no me importa una mierda de tu historia y deja hablar a los demás o deja hablar más a mí, esa es la emoción en la que estoy, y sencillamente estar sentado en la butaca sin hacer nada. ¿Me estoy siguiendo? Sí. ¿Hola? Sí. Lo puedo hacer perfectamente. ¿Por qué? Porque tengo un neocórtex que evalúa un montón de variables, la mayor parte de ellas aprendidas, y que me dice en cada instante si la emoción que estoy sintiendo va bien o no va bien, y yo la gestiono a mi manera. Eso nos permite vivir en sociedad. Pero lógicamente no es gratuito. ¿A costa de qué? De que la represión emocional que sistemáticamente nuestro neocórtex hace, se va almacenando en forma de ¿qué? Gracias. En forma de creencias. La represión emocional que permanentemente nuestro neocórtex hace, se va almacenando en forma de creencias. Creencias que me permiten no reaccionar o no mostrar la emoción, pero que también almacenan un montón de información sobre los comportamientos que puedo hacer y que no. Y que, como ya sabéis, me mantienen dentro de mi zona de... ¿Hola? Gracias, confort, dentro de mi zona de confort. Entonces, el neocórtex es fantástico, nos permite vivir en sociedad, pero claro, es tal represión la que hacemos permanentemente ante nuestras emociones que llega un punto en que el pensamiento las hunde, en que no permite que se expresen, en que no permite que salgan al exterior, en que ni siquiera las reconozco o incluso puede llegar un momento en que ni siquiera las sienta. Especialmente en los hombres pasa esto. Está la represión emocional que un hombre puede experimentar durante muchos años, que cuando quiere sentir, no puede sentir. Y le cuesta conectar con su emoción, y le cuesta emocionarse, y le cuesta mostrarle hacia afuera, y le cuesta decir lo que siente. Y es capaz de pasar años en una situación en la que hay una emoción concreta que está experimentando y jamás se la va a contar a nadie durante muchísimo tiempo porque ha aprendido que así las cosas funcionan mejor. Pero eso es falso. ¿Por qué? Porque hay un elemento que hemos repasado anteriormente que dice que mi realidad, mis resultados estarán siempre alineados con mi nivel de ¿qué? ¿Mi nivel de qué? ¿Mi nivel de? Pensamiento. Entonces, si mi nivel de pensamiento es ese, lógicamente mi nivel de resultados va a ser algo parecido. Y es cierto, soy capaz de controlar mis emociones, soy capaz de esconderlas, pero si no permito, primero que yo las reconozca y luego que las reconozcan hacia afuera los demás, si no permito esa manifestación, esa liberación de la emoción, para permitir que exista ese flujo permanente, en el cual efectivamente, como bien decía Eva, no se trata de luchar contra la emoción negativa, sino que se trata de permitir que exista y tener la habilidad de que se renueve, de que se libere, de que fluya, de que no se quede dentro, porque cuanta más emoción negativa yo almaceno y vamos transformándola en forma de creencias, más difícil voy a tener la creación de resultados, porque sencillamente mi mente me está obstaculizando en ese área. No me están dejando crecer en ese área. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lógicamente tenemos que reeducar al neocórtex. Tenemos que conseguir, esto ya lo hablamos en el nivel 1, que más y más y más elementos que suceden en un plano inconsciente vengan hacia adelante a un plano consciente. ¿De acuerdo? Más y más elementos que suceden en un plano consciente vengan hacia adelante en un plano consciente. Cuando hacíais Diamante en Bruto, os decíamos, el mero hecho de atravesar por el proceso de Diamante en Bruto va a hacer que percibáis algunas de las situaciones externas de forma diferente. Es más, si repetís las afirmaciones sistemáticamente, poco a poco ese pensamiento se instaurará en vuestro inconsciente y cuando experimentéis una realidad que hasta ahora os provoca tal tipo de
os provocaba tal tipo de reacción o emoción, ahora os va a provocar otro tipo de reacción o emoción. Me gustaría saber cuántos de vosotros, desde que hicisteis Diamante en Bruto hasta ahora, habéis sido, o sois, mejor dicho, sois capaces de reconocer situaciones concretas, noticias concretas, conversaciones concretas, contextos concretos, en los que claramente vuestra reacción ante lo mismo ahora mismo es diferente a antes de hacer Diamante en Bruto. Entiendo que todos. Fantástico. Eso es trasladar gestión inconsciente al plano consciente. La única diferencia es que ahora entendemos el proceso biológico por el cual sucede. ¿Y cómo sucede entonces? Sucede desde la aparición del límbico. Sucede desde la aparición del límbico. En el momento en el que empezamos a experimentar emociones, por condicionamiento y aprendizaje, las personas que rodean a ese niño, a ese bebé todavía, empiezan a reprimir su emoción, empiezan a alterar el proceso natural de experiencia de emociones, porque todos habéis estado cerca de niños pequeños, son pura emoción. De hecho, son tan pura emoción que prácticamente no son capaces de resolver problemas por sí mismos. Tú le pones a un bebé de 1 año 2 cosas para que la ponga una encima de otra y no entiende lo que le estás diciendo. No tiene esa capacidad. Tú le pones la salida de un sitio en el que no quiere estar justamente delante de sí mismo y no es capaz de elegir bien el camino por el que tiene que estar, porque no tiene la capacidad de resolver problemas, todavía. Pero sí tiene la capacidad de sentir, eso sí la tiene. ¿Qué ocurre? Que por falta de capacidades de las generaciones anteriores, nosotros sin darnos cuenta estamos limitando, impidiendo la natural evolución del límbico y estamos indicando a esos seres pequeños que no tiene sentido que sientan ciertas cosas porque eso no funciona en la sociedad en la que van a crecer. ¿Me estoy siguiendo? ¿Qué pasa? Cuando un bebé es pequeño, va a llorar todo lo que le da gana. Va a llorar todo el tiempo que necesite. Y le puedes decir lo que quieras, pero si está en estado on, estará en estado on hasta que él considere oportuno. Da igual lo que le digas. Da igual lo que hagas. Bueno, no da igual lo que hagas. Si lo que haces provoca el cambio, lo hará. Pero si no, seguirá haciéndolo el tiempo que quieras. Hay veces que, es decir, si tú crees que tiene sueño y le das de comer, seguirá llorando, seguirá llorando, seguirá llorando, seguirá llorando, porque no le está resolviendo lo que él quiere. Y no tiene prisa. Muchos sabéis de lo que estoy hablando. No tiene prisa, no tiene horario. Lo hace tanto tiempo como necesite en cualquier instante. Pero eso ya no sucede cuando tenemos límbico. Porque tú puedes empezar a condicionar literalmente esa emoción que esa persona está teniendo. Y puede llegar un punto en el que cuando tiene hambre y empieza a gritar, si estás en un sitio público, le dices, no grites, aquí no lo hagas, gritar está mal. Y en ese momento, esa persona empieza a reconfigurar su entendimiento de la realidad. Y cuando antes era sencillamente una emoción, como cualquier otra, de repente esa emoción ya no funciona. Cuando esa persona te está pidiendo jugar, por ejemplo, y tú estás cansado, llega un momento en que te dice jugar, 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 y le dices, no, no, que estoy cansado, juega tú solo y después ya te atenderé. Y en ese momento la persona lo empieza a entender, porque empieza a desarrollar un neocórtex, pero su emoción la estamos destruyendo. Porque cuando quería jugar, lo que le estamos diciendo es, juega tú solo. No hay un cruce emocional, no hay una satisfacción emocional de eso que yo deseo y no me funciona. Y inicialmente, en los primeros años, cuando hay mucho más límbico que neocórtex, inicialmente el bebé puede seguir quejándose o puede exteriorizar claramente cómo no le ha gustado la opción de jugar solo cuando quiere jugar contigo. Lo va a hacer. Pero conforme va creciendo y tiene 2 años, 3 años, 4 años, llegará un momento en el que querrá hacer una cosa, tú le dirás otra, y como sabe que esa emoción no está bien mostrarla porque te está molestando, porque no quieres, porque se siente rechazado, en lugar de expresarla y liberarla, que es el proceso a través del cual podemos fluir y crecer, lo que va a hacer es guardarse la emoción, almacenarla en forma de creencias y desarrollar una serie de protecciones para no sentirse mal en ese instante. Bastante duro lo que estoy diciendo. ¿Vale? Bastante duro lo que estoy diciendo. Cuando eso sucede, lo que pasa es, poco a poco el límbico va siendo literalmente invadido por la actividad del neocórtex, porque el neocórtex es capaz de entender mucho mejor qué es lo que en cada instante tenemos que hacer sencillamente para ser amados, que es el fin principal del ser humano. Ser amados, ya está.
No le deis más vueltas. Ni objetivos, ni propósito, ni historias. Únicamente en cada instante ser amado. Pero claro, yo lo que quiero es ser amado. Si en ese momento quiero jugar contigo y me dices que no, cuando soy pequeño lloraré. Cuando soy un poco más mayor lloraré un poco más. Llegará un momento en que no lloraré, porque sabré que tengo una capacidad para controlar esa emoción. Y sabré que llorar no está bien. Y sabré que cuando alguien no quiere jugar conmigo, si lloro más, se enfada más todavía conmigo. Porque lo único que puede pasar es que te diga, ¿te quieres callar ya? Que te he dicho que no quiero que llores, que no quiero jugar. Hazlo tú sola y no llores además. Y como sabe que esa opción es peor que reprimir la emoción, ¿cuál elige? La represión emocional. Y en ese momento almacena creencias para protegerse de ese desamor, de esa falta de amor que literalmente ha experimentado en su infancia. Conforme va pasando el tiempo, lo que ocurre sencillamente es que hay más y más y más y más creencias, el límbico sigue funcionando exactamente igual, pero está reprimido por el neocórtex hasta el punto en el que cuando pasa eso que ha sucedido en la sala esta mañana, con los diferentes momentos, normalmente nadie va a salirse de un comportamiento aceptable por los demás, por mucho que lo que sienta dentro de sí mismo sea diferente. ¿Me estáis siguiendo hasta ahora? Claro, ¿en qué consiste esto? Cuando yo experimento, en todos los momentos en los que yo experimento esa falta de amor, lo que estoy haciendo en realidad, puesto que me falta raciocinio, es interpretar, un niño pequeño no piensa como un niño adulto. No hay ningún problema si tú llamas a un amigo un día, le dices, oye, me apetece tomar algo contigo, nos tomamos un café, nos tomamos una cerveza, y la persona te dice, hostia, es que he quedado con no sé quién, o tengo que entregar mañana un proyecto, ¿quedamos el sábado? Sí. Y no nos duele. Interpretamos conscientemente que esa persona tiene algo que hacer, lo respetamos, nos parece bien, y total, me da igual que sea el viernes o el sábado. No tiene un efecto potente en mi inconsciente. Pero un niño pequeño no entiende esa información. Un niño pequeño lo único que entiende es lo que le está pasando y si es congruente con lo que está experimentando o no. Entonces, en el momento en el que no coincide una cosa con la otra, cuando a mí me rechazan, igual que cuando sois mayor, entiendo que la negativa de esa persona es por una serie de motivos que yo también utilizo en muchos casos y no va más allá. Un niño pequeño no es capaz de comprender toda esa información y lo que siente es falta de amor y lo que siente es rechazo. Y lo que siente es que las personas con las únicas personas que quiere estar, que son sus padres, familiares, las personas queridas, le están rechazando. Y entonces nos creamos un escudo a través de ese neocórtex que nos permite vivir en una situación, en una sociedad en la que sentimos falta de amor. Y los primeros que dejamos de amarnos somos nosotros mismos, porque es el funcionamiento natural de la mente. Cuando tú recibes ese estímulo externo, que interpretas como una falta de amor, lo que haces es transformar esa falta de amor externa en una falta de amor tuya propia, que empiezas a esconder, que empiezas a no reconocer, que nunca te vas a decir, pero que está. Y como está, la voy a materializar permanentemente con mis acciones, permanentemente con mis decisiones, permanentemente con el conjunto de creencias que en aquel momento me sirvió para crecer, para evolucionar y para avanzar. ¿Qué os parece lo que os estoy contando? Es fuerte, ¿verdad? Esto se hace especialmente fuerte, y no sé si recordáis, pero cuando os ofrecíamos el nuevo líder, el espíritu del líder también, con más profundidad todavía lo que estoy diciendo ahora, cuando os decíamos que avanzaseis en vuestra formación, en vuestro crecimiento, llegó un momento en que, o yo mismo, si lo hicisteis conmigo, Pablo Soler, os dijimos, si no lo hacéis por vosotros, hacedlos por los que vienen. Si no avanzáis por vosotros, avanzad por los que vienen. Porque la sociedad que tenemos es la sociedad que entre todos estamos creando. Lógicamente, si estamos en una sociedad limitada y limitante a través de ese desarrollo mental y neurológico en nuestra mente, que es natural, no hay nada que reprocharse. Cuidado con esto, ¿eh? No hay nada que reprocharse, no hay nada de lo que culpabilizarse. Hay mucho que aprender, eso sí. Entonces, cuando estamos todos inmersos en ese proceso en el que lo hemos recibido de esa forma, lo hemos interpretado, lo hemos escondido bien lejos para no ser capaces de reconocer esa realidad, porque nuestra mente nos protege de ella, entonces inevitablemente voy a transmitir esa realidad a los que vienen detrás. Y la única forma de mejorar todo esto es que las nuevas generaciones tengan más visión, pero es que si yo... Hay mucha gente que nos pregunta en Diamante en Bruto, nos dicen, o nos mandan luego emails y nos dicen, ¿cómo puedo educar a mi hijo? Me estoy dando cuenta durante el curso, los días después, que muchas de las limitaciones que aparecen las puedo estar transmitiendo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo les tengo que educar? Es que no hay una información sobre cómo les tienes que educar. Se educa por aprendizaje.
se educa por experiencia, se educa por quién eres. Tú no puedes forzar una educación más sana, más consciente, más poderosa, menos limitante a una persona que viene detrás de ti, si tú no estás en ella ya. Por eso empezamos por liderar de ti mismo. Tú no lo puedes hacer aunque lo desees. La única forma de hacerlo, y además automático, en el momento en el que tú estés en otro plano, inevitablemente condicionarás de otra forma. Inevitablemente permitirás que las cosas sucedan de otra manera. Y lógicamente te das cuenta de ciertas cosas. Aún así, para los que tenéis hijos, cuidado, no os machaquéis en exceso. Estamos en un lugar en el que las mentes están contaminadas. El mundo está contaminado, el ser humano está contaminado. Y yo estoy contaminado. Y mi mujer está contaminada. Y mi hija se va a relacionar con miles de personas contaminadas. Por lo tanto, no pretendáis crear una burbuja, porque es inviable. Hay que permitir que suceda. Y eso sí, en la medida en la que cada uno tenga el espacio de comunicación y de cariño y de afecto con esa persona, la idea es permitir que el amor fluya y que ciertos comportamientos, y esto cuando tengamos la información adecuada lo vais a ver claramente, como ciertos comportamientos tú los puedes modificar. Es que no estamos entendiendo el comportamiento humano. No estamos entendiendo el comportamiento humano de la persona que supuestamente más quieres. Y es algo muy frecuente. De la persona que más quieres pequeña, de la persona que más quieres mayor. No entendemos especialmente a las personas que más cerca tenemos. No respetamos sus emociones e intentamos imponer las nuestras. Y a través de ese proceso y en la búsqueda permanente de amor que todo ser humano tiene, en cada instante, cada día, nuestro objetivo es solamente ser amados. Entonces lo que estamos haciendo sencillamente es crear más distancia. Y esa distancia no puede existir. Nos tenemos que proteger a través de esas creencias. De tal forma que la única manera de evolucionar primero hacia adentro es ser muy consciente de que tengo falta de amor hacia mí mismo. Ser muy consciente de dónde procede y, por supuesto, aceptar, respetar y permitir que eso haya sucedido. Que a nadie se le ocurra tener un solo pensamiento negativo sobre cómo me criaron, qué es lo que me hicieron, etc. Es lo que tenía que pasar y estaba relacionado con el tipo de nivel de conciencia que esa persona tenía en ese instante. Por tanto, respetamos, aceptamos, sentimos y amamos. Si podemos, todavía mejor. A partir de ahí, ¿qué hacemos? Mirar hacia adentro.